Hola a todos, bienvenidos. El día de hoy vamos a hacer un repaso acerca del presente simple y el presente continuo. Muchas veces se suelen confundir estos dos tiempos gramaticales, ya que los dos hacen parte del presente, sin embargo tienen diferentes usos y tienen diferentes auxiliares y reglas gramaticales también. Para iniciar, vamos a aclarar el uso del presente simple, cuál es su auxiliar y cuál es su estructura. El presente simple es el tiempo que yo utilizo en el inglés para poder entender las actividades que yo hago cotidianamente. Es decir, my daily routine or daily activities that I do. Para este tiempo vamos a utilizar el auxiliar do para primera persona, que en este caso sería el I, que traduce a yo. Para la segunda persona en singular, que es you, o segunda persona en plural, you. Y también para los pronombres they, para los pronombres we y para el pronombre you, como ya se había mencionado anteriormente. Para ellos voy a utilizar el auxiliar do. Para la tercera persona voy a utilizar el auxiliar does. Este auxiliar lo voy a utilizar para la tercera persona, que es she, he o it, o también puede ser my mother, my sister, Sara, Elena, Lorena, Luisa, bueno, cualquier nombre propio de una persona en singular o simplemente él, ella o eso. Cuando hablamos de animales utilizamos el it, que traduce a eso. Estos dos auxiliares, como ya se los he mencionado, se traducen al do y al das. El do, como ya lo dijimos, va a ser para primera persona y el das va a ser para la tercera persona, así como lo vemos acá. Do y das. Este primero va a ser para primera y segunda persona y das va a ser para la tercera persona. ¿Cuándo voy a utilizar el auxiliar? Es una muy buena pregunta. En los tiempos gramaticales solemos utilizar este auxiliar para complementar lo que vamos a decir. En muchos casos, como en el presente simple, este no va a tener traducción alguna. Si traducimos el verbo do, nos va a traducir al verbo hacer. Sin embargo, este verbo auxiliar no va a tener ninguna traducción, simplemente va a ser el que va a acompañar a este tiempo gramatical. Voy a utilizar para dos situaciones importantes este auxiliar, tanto el do como el das. Este do lo voy a utilizar en forma negativa como don't y en forma negativa en tercera persona does. Es decir, do se convierte en don't en forma negativa y este does se convierte en doesn't para forma negativa. ¿Cuándo voy a utilizar estos auxiliares? Cuando voy a formular una pregunta o simplemente cuando voy a responder a una pregunta, bien sea abierta o bien sea cerrada. Pregunta, ¿voy a utilizar el auxiliar cuando hablo de forma afirmativa? No, no debo utilizarlo. Solamente cuando formulo una pregunta o cuando respondo a la misma. ¿Cómo se formula una pregunta en presente simple? Recordemos que lo primero que vamos a tener en cuenta es si esta pregunta es abierta o si esta pregunta es cerrada. En el caso de que mi pregunta sea abierta, voy a tener en cuenta las WH questions o las WH questions, que son el what, where, whom, where, when, bueno, ya se los había mencionado, what, which. Y teniendo en cuenta estas WH questions, voy a formar mi pregunta abierta. Recordemos que las preguntas abiertas se caracterizan porque nos piden más información de qué, cómo, cuándo, dónde, quién. Entonces vamos a tener como primera medida en cuenta las WH questions si quiero formular una pregunta abierta. Entonces mi estructura para una pregunta abierta sería WH question seguido de mi auxiliar, esto dependiendo a quién voy a dirigir mi pregunta, si es a una primera, segunda o a una tercera persona. Si es a una primera o segunda persona sería mi WH question seguido el auxiliar do, seguido el sujeto de la segunda persona, cual sea que yo escoja, y seguido a ello mi verbo en infinitivo, que son los de la primera columna de nuestra lista de verbos, y ahí cierro mi pregunta como tal. Vamos a colocar un ejemplo para una pregunta abierta. Si yo quiero preguntar, no sé, ¿cuándo juegas fútbol? Podría preguntar, when do you, el do, porque mi sujeto a quien voy a preguntar es you, es una segunda persona. Entonces, when do you play? Sí, voy a preguntar, no sé, tal vez, ¿cuándo juegas? Sería, when do you play? Si voy a hacer una pregunta cerrada
¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a colocar para mi pregunta cerrada solamente el auxiliar. Auxiliar en primera posición sin mi WH question. Una pregunta cerrada no tiene WH question, por lo que solamente su opción de respuesta es sí o no. En este caso sería yes or not. ¿Cómo voy a estructurar mi pregunta en presente simple? Primero el auxiliar, luego el sujeto, luego el verbo en infinitivo y luego un complemento. Aquí no quiero saber dónde juegas ni cuándo juegas, solo quiero saber si juegas o no juegas. Entonces mi pregunta sería, ¿do you play? ¿Tú juegas? Para lo cual mi respuesta sería, yes I do, si lo hago, o no I don't, si no lo hago. Ese es un pequeño repaso de lo que respecta al presente simple para hacer preguntas bien sea abiertas o cerradas. Pero si yo soy la persona que le va a contar, no me lo están preguntando, simplemente yo quiero compartir un poco acerca de mi rutina o las actividades que yo hago diario, pues no voy a utilizar el auxiliar. Simplemente utilizo el sujeto, el verbo de la forma infinitiva, es decir, de la primera columna, y empiezo a contar en secuencia o bien sea en frases lo que hago en mi rutina diaria. Por ejemplo, I wake up too early, I play soccer with my cousin, after that I study, then I go to work, and finally I arrive at home, I have dinner and I go to bed. Eso solamente si yo quiero contar, nadie me lo está preguntando, simplemente lo quiero narrar en forma afirmativa, no voy a utilizar mi auxiliar. Entonces, ¿qué fue lo que dije? Me levanto muy temprano, voy a jugar con mis primos, voy a estudiar, voy al trabajo, por último ceno y voy acá. Esa es una explicación y un breve resumen de lo que es el present simple en inglés y, o bueno, presente simple más conocido. Ahora bien, ¿cuál es el contraste de este tiempo con el presente continuo? El presente continuo, a diferencia del presente simple, me habla de acciones que yo estoy haciendo en este mismo momento. Como bien lo decía, si yo comparto mi rutina y digo que me levanto temprano, que juego con mi primo o mis primos, que voy a estudiar y que luego me voy a trabajar y que luego llego a casa, lo estoy contando cosas que hago a diario. Pero si yo voy a hablar de cosas que estoy haciendo en este momento, ahí tendría que utilizar el tiempo, que es presente continuo, el cual tiene otras estructuras gramaticales y una de ellas es que debemos adicionar el verbo to be y el ing o ing en el verbo. Por ejemplo, what are you doing at this moment? ¿Qué estás haciendo en este momento? Te estoy preguntando por la acción que tú justo ahora estás realizando, no la que hace parte de tu vida diaria, sino la que ahora en este mismo momento estás haciendo. Entonces, si yo voy a decir what are you doing o si alguien me lo pregunta a mí, mi respuesta sería I'm teaching English. Estoy enseñando inglés. What about you? What are you doing? Probably you are watching this video. Si yo te pregunto, muy probablemente tú estás viendo este video. Son cosas que estamos haciendo justo ahora. Para formular preguntas. Primero, si es una pregunta abierta, debo utilizar mis WH questions. Y si no es una pregunta abierta, empiezo con el verbo to be, que en este caso sería el auxiliar para este tiempo gramatical. What are you doing? Si tú miras esta pregunta sería what, que es mi WH question, el are, que es el verbo to be correspondiente al sujeto you, what are you doing, el verbo do, hacer acompañado del ing para que esto traduzca a qué estás haciendo. Y mi respuesta es I'm teaching English, estoy enseñando inglés. Esas son las diferencias del presente simple y del presente continuo. Empecemos principalmente por entender presente simple, mis actividades diarias. Presente continuo, cuando yo hablo de actividades que estoy haciendo justo ahora. Presente simple se acompaña del auxiliar do o das para tercera persona. En el caso del presente continuo voy a utilizar netamente el verbo to be, bien sea am, bien sea are, según corresponda. Entonces, esta es la explicación del presente simple, del presente continuo para que lo podamos tener en cuenta. ¿Listos? Nos vemos en la próxima.